¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes y por qué mucho de ello te frena? ¿Qué tal si desde hoy lo ponemos en palabras y empezamos a hablar sanamente? Hola. Hola, hola. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, estamos acá haciendo este nuevo espacio para compartir con ustedes temas desde el trabajo como psicóloga, sí, aquí acompañada con mi sobrina, que queremos compartir también experiencias y vivencias, y no solo de nosotras, sino quizás de otras personas. Tendremos en algunos momentos otros invitados para crecer, porque queremos hablar sanamente. El tema de hoy queremos trabajar algo comúnmente conocido como las etiquetas, que son los calificativos, es decir, esas palabras que usamos para calificar a otro. Una que consideramos positiva es eres inteligente. ¿Es un calificativo? No se trata de que los calificativos sean positivos o negativos. Vamos a ver es cómo repercute eso a la hora de actuar o de ser cada uno. Y, por ejemplo, uno que conocemos o creemos que es negativo, como que qué desordenado eres. Y es otro tipo de calificativo, que se convierten en etiquetas que van marcando nuestra vida. Bueno, hoy Catalina nos va a contar su experiencia desde su propia vivencia con los calificativos o las etiquetas. Cuéntanos, Catalina, ¿cómo fue esa niñez con las etiquetas? Y bueno, ahí vamos a conversando sobre el tema. En mi niñez yo recibí mucho el calificativo que se denomina positivo, eres muy inteligente. Entonces, pues yo sentía que para poder seguir en ese rubro o en ese espacio, tenía que seguir siendo inteligente. Pero ¿cómo era ser inteligente? Era cumplir con las tareas, ir bien en el colegio. O sea, no era algo relacionado a un tipo de inteligencia o a alguna habilidad que yo tenía, sino era ligado definitivamente o al colegio, sí. Sí, fíjate que yo me imagino, no me imagino tu propia experiencia, que ese calificativo quizás no solo venía de casa, ¿no? Sino también venía de pronto del colegio, de otras personas, de otros familiares, ¿sí? ¿Qué tan repetido era esto para ti? O sea, ¿qué tan sonoro era esto para ti? Pues cada vez que cumplía con las tareas o con los exámenes, o que cumplía con el hecho de ser buena estudiante o sí, cumplir con, Y fíjate que eso que tocas decir de ser buen estudiante se convierte como en otro calificativo, ¿no? sí. Me imagino que tenías otro calificativo. Para los que son colombianos, hay una palabra muy común y es juicioso. Juicioso. Sí, que es como decir una persona bien portada. Entonces me imagino que ese podría ser otro calificativo. ¿Qué otra palabra de pronto recuerdas así relacionada? El ser responsable, pero todo iba ligado al colegio. Y fíjate que esto de ser responsable, eso es un valor, ¿no? La responsabilidad es algo muy bueno, pero quiero que ondemos un poquito porque esto se vivencia en muchos niños y en muchas personas lo han vivenciado. Y hoy Catalina nos va a hacer cómo esas etiquetas positivas empezaron a hacer mella en ti, en tu infancia, en tu crecimiento. O sea, ¿en qué momento el calificativo, pues hoy que eres adulta, sí, o madura ya un poco, tú consideras en qué momento ese calificativo empezó a hacer una mella en ti, donde ya no era tan positivo, sino que se convierte como en una carga? Sí, pues yo creo que desde tercer grado primaria aquí en Colombia es 8 años. 8 años, 8 años y medio, sí. Entonces, porque empecé a ver como, o a sentir que si no estaba en ese podio, sí, si no tenía ese calificativo, no tenía valor, o mi valor empezó a ser puesto en siempre recibir el eres inteligente, o eres buen estudiante, o eres responsable con tus tareas. Y fíjate que muchas veces podemos usar estas palabras como en pro de algo positivo o en pro de algo bueno. Es decir, cuando yo le digo a un niño, porque yo voy a suponer, ¿no? Que tu maestra, tu mamá, cualquier familiar, o sea, de pronto yo en su momento, ¿cierto? Y usamos esta palabra contigo o alguna de las palabras como, oh, mira, pero mira qué creativa, no sé, mira qué inteligente, mira qué juiciosa, ¿sí? Qué tranquila. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, ay, no, ella es toda juiciosita, toda tranquilita, ¿sí? Y quizás uno usaba esto sin ningún deseo ni intención a generar en ti como de, yo tengo que ser como me están diciendo, ¿no? O sea, uno cree que los está como felicitando, ¿sí? Y entonces estás como que tú te sientes, ay, qué bonito, me felicitan. Eso es lo que uno supone de adulto, ¿no?
pero realmente sin darse uno cuenta está generando una carga en ti. Tú dijiste una palabra ahorita bien interesante y fue podio, ¿sí? Entonces, yo supongo, ¿sí? Que ese podio te refieres es como que siempre casi que vivías como en una carrera de estar en la cima, ¿sí? Para recibir de alguna manera, de forma inconsciente, porque uno no es consciente de eso. Ojo, los niños no son conscientes de esto, o sea, no es que, es consciente Catalina hoy y de pronto yo también, porque ahora somos adultas, porque logramos razonar y comprender muchas cosas. Pero posiblemente a tus 7, 8, 9 años no eras consciente de eso. O sea, aunque sí conscientemente querías recibir el calificativo, no eras consciente de que eso estaba generando una carga en ti. Sí. Ahora, vámonos un poquito, digamos, de niñas, hay un camino, pero ¿cómo empiezas a recorrer de pronto ya quinto de primaria, sexto, ¿sí? Cuando tienes como ese casi que no puedes fallar, que no te puedes bajar del podio. ¿Qué pasa ahí? Pues había mucha presión, ¿no? Siempre me estresaba mucho, porque incluso, o sea, no era que mi mamá me dijera, no, es que si usted me pierde una materia, le voy a dar correo o alguna cosa, jamás. O sea, mi mamá nunca me regañó por sacar alguna mala nota o por si me iba mal en algún examen, pero yo misma, a mí misma, sí me recriminaba mucho. O sea, de que no, ustedes se tienen que sacar, pues de 1 a 5 fue siempre mis calificaciones, o sea, ¿cómo se llamaría? El rango. El rango, sí. Entonces, de 1 a 5 yo regularmente sacaba 5, sino 4 o 8. Entonces, me mantenía, pero no era por mi mamá, sino por mí. Ajá. Porque yo ya había creado o construido esa creencia de ser inteligente y de que ser inteligente estaba ligado a sacar buenas calificaciones. Oye, eso es bien interesante porque uno podría engañarse y creer que en ese caso tu mamá podría generar la presión de que tú logres esa nota y te haga... Pero tú dices, no fue mi mamá la que hizo la presión, pero de alguna manera el camino con esas etiquetas te generaron esa presión. Sí. O sea, yo me imagino que tu mamá obviamente no esperaba una mala nota, ¿no? Como todos los papás que queremos que los hijos se destaquen en la parte académica, ¿sí? Y quizás ella de pronto no hacía la presión, pero de alguna manera también sabía, supongo yo, que tú ibas a traer buenas calificaciones. Ahora, ¿qué pasaba cuando la calificación era un poquito menos con tu mamá y qué pasaba cuando la calificación era un poquito menos contigo? Pues mi mamá regularmente no, o sea, no era que me pusiera problema. Ella decía como que, bueno, hay que tratar de mejorar, pero no era algo como de que no. Entonces, como no sacó, porque algunos papás son así, ¿no? Como no sacó X o Y calificación, entonces no va a tener regalo de fin de año, de diciembre. Sí, o sea, no, mi mamá nunca fue de dar como consecuencias a una mala calificación, sino que ella decía, hay que tratar de mejorar o hay que mirar de pronto en dónde, pues no, o sea, no está la falla, sino que no lo hice, pues bien, sí. Pero, ¿Tú cómo lo tomas? pero yo sí era como que no, o sea, ya no soy inteligente entonces. Sí, o sea, así fuera un solo examen de 10, ya por eso yo decía no, entonces no soy inteligente, no, o no puedo, o sí, o sea, ya se tumbaba mi creencia, digámoslo así, en base a una nota, una evaluación, una tarea. Ok, bueno, evidentemente yo te conozco, sí, y conozco muchas de esta historia tuya, pero yo quiero que tú nos cuentes un poquito para la experiencia de pronto para algunos papás, para algunos chicos o chicas, adolescentes, cómo esa carga vino a ser mella ya en la adolescencia, si digamos tipo 13, 14 años, es decir, cuando estás como en noveno grado, décimo, o sea, cómo esa presión, no de casa directamente, pero sí esta presión a ser la niña destacada académicamente, la necesidad, porque casi que se convierte en una necesidad. Y yo vuelvo a aclarar, esto no es una cosa consciente en el sentido de que uno razona y entiende, no, es que yo necesito, no, es algo como que está ahí inherente y uno cree que vale conforme a esos logros, ¿sí? Entonces yo quiero que tú nos cuentes un poquito cómo era el manejo, o mejor dicho, en qué momento tú te diste cuenta que incluso llegaste a cierto tipo de crisis debido a esta presión, a esta situación, porque tenías que cumplir, como que tenías que hacer ese podio, llegar a esa meta sí o sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esa vivencia. Pues bueno, en la adolescencia o ya en los grados superiores, pues me pasaba mucho cuando, pues en primaria no me estresaba tanto, ya después de grande, que uno es más consciente de las tareas o quizás uno adquiere más responsabilidades, sí lo sentía más, o sea, me estresaba más de que tenía que cumplir con todo
por ejemplo, o sea, fueron contadas las veces que yo no llevé tarea. Todas las tareas era de que yo las hacía y las tenía que llevar y tenían que ser las super tareas. Pues regularmente sí para evaluaciones no estudiaba porque pues gracias a Dios me iba bien. Pero sí en las materias que quizás no, o sea, como que no me iba tan bien, sí procuraba como prepararme un poquito más. Ya, pues eso es por decir octavo, noveno, porque ya décimo y once siento que ya, o sea, me desligué un poquito de, pues sí, del que las evaluaciones sean todos cinco, porque ya yo decía, no, es que, o sea, a mí la verdad, física siempre me dio duro en décimo y once, física, pues, física pura, sí. Entonces ya era como que, bueno, así yo estudiara, no me iba a sacar el 5 que estaba acostumbrada. Pues en octavo, noveno tan bueno, poco eran puros 5, pero sí procuraba como... Pero déjame te tomo esa palabra de física, de la materia como tal de física. ¿Qué pasa contigo cuando tú dices, porque si tú te exigías tanto el 5, ¿cómo logras razonar y entender, o sea, o aceptar, ¿sí? En que si no tienes el 5 en física, no pasa nada, ¿sí? O te costó al principio, o cómo fue ese proceso. Sí, pues desde séptimo, creo que fue en séptimo, fue mi primera nota mala. O sea, mala creo que fue hasta en matemáticas, porque cambié de colegio, fue otro colegio totalmente diferente. Llegué en evaluaciones y yo no tenía ni idea de qué estaban viendo. Entonces, en matemáticas me saqué una nota como de 2. Entonces, yo de llegar de puro 5 a una nota de 2 fue como que, ¿cómo? Entonces, desde ahí yo, pues ahí sí me dio duro. Yo dije como que, ay, ¿será que no soy capaz o será que esto no me lo sé? Pero al mismo tiempo yo me decía, no, pues tal vez porque yo no estaba cuando explicaron el tema, sí. Ya después que fui creciendo y que me di cuenta que era buena, por decirlo así, o que, o sea, tenía habilidades en ciertas materias y en otras no, empecé a equilibrar y decir, bueno, o sea, me va bien en X o Y materia, en estas tal vez no mucho, pero igual tengo otras habilidades, o sea, igual, o sea, ya no me, como que no me autoexigía tanto en cuestión de evaluaciones, pero en las tareas sí, o sea, en las tareas sí era de cumplir, de siempre llevar, de que mejor dicho, no podía yo dormir si no había terminado la tarea. Fíjate que tú nos cuentas algo como que, y si alguien lo escucha dice, no, pero ella lo estaba haciendo bien. O sea, porque no está mal ser responsable, no está mal estar atento con las tareas y no estamos invitando a ningún estudiante que se excuse en un estrés o en una tensión de X o Y y diga, no, pues entonces la recomendación acá fue que no hagamos la tarea, no, que la hagamos a medias. No, no es esa intención. La intención es que tengamos en cuenta que esa presión que muchas veces se nos ejerce por etiquetas o por cosas en la infancia especialmente, mm, pueden estar haciendo mella hoy en día. Entonces, ¿por qué yo hago toda esta aclaración? Porque quizás Cata está contando algo que parece muy normal, ¿sí? Pero ¿por qué estamos contando esto? Es porque Cata también en estos procesos experimentó algunas tensiones muy fuertes y todo a raíz del tengo que ser inteligente o tengo que hacer esto sí o sí y tengo que sacar esto. Y cuando el resultado quizás no era el esperado, era como un sentimiento de culpa, como un sentimiento de que, o sea, como si fuera todo negativo. No puedo, no soy capaz, nunca lo voy a lograr, qué sé yo, sí, o sea, o para qué, o sea, se venía automáticamente ese pensamiento tan negativo. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, Katica. Bueno, sí, o sea, cuando yo me estresaba mucho, llegaba a gritar, incluso a autolesionarme, pero no cutting ni nada de eso, sino o sea, como pegarme, sí, así en la pierna, o sea, de la tensión y el estrés. Y lo que decía ahorita mi tía, para algunas personas, incluso adultos, esto puede decir como que no, pero, o sea, eso no es nada. Incluso yo ahorita yo digo, pues no era para tanto, pero no es como el hecho de decir no es para tanto, sino de mirar a qué persona le puede estar pasando algo parecido. Y de que como uno en cierta edad ve esto como el fin del mundo. O sea, porque yo decía eso, como que, ay, no voy a entregar una tarea ya, mejor me muero, me voy. Así. Y algunos papás dicen, no, pero es que mi hijo es muy dramático, muy, sí, o sea, tampoco. Pero hay que mirar, o sea, las edades y las etapas en las que uno, o para mí, por ejemplo, todo lo que hacía o lo principal que hacía en toda mi semana era el colegio. Sí, entonces puede que haya muchos estudiantes o muchos hijos que estén experimentando estrés,
o incluso hoy en día, ya que se normalizó, pues no que se normalizó, sino que se presentó más la ansiedad y la depresión, hay muchos estudiantes que presentan estos síntomas o síntomas de estas enfermedades a raíz de quizás etiquetas o de tener que conservar ser bueno en esto o bueno en aquello. Sí, eso es importante porque aquí sí juegan las dos etiquetas, tanto las que parecen positivas como las que parecen negativas. Mire, algo que suele pasar hoy en día es esa expresión de como que los adolescentes, bueno, no sé si hoy en día, ¿no? Esa es digamos, esta es mi época de donde yo soy la adulta, no soy la adolescente, pero quizás en mi época adolescente y en esta época adolescente, siempre nosotros hemos estigmatizado un poco, ¿sí? Estas edades, porque fácilmente son como aleatorios, ¿no? Un día están súper, otro día no tan súper, pero quizás es ir un poquito más allá. Es como que si hay ciertas conductas repetitivas, como lo que decía Catarina ahora, si estamos viendo demasiada depresión o tristeza, más que depresión, porque depresión es como el diagnóstico, si vemos constante tristeza, constantemente pensamientos no positivos o pensamientos incluso que puedan ser como autodañinos, ¿sí? Si estamos viendo ciertas conductas dañinas, si estamos viendo algunas acciones de miedos, por ejemplo, de angustia sin sentido, sí, y muchas veces simplemente, ay, no, eso es la adolescencia. Es que no, usted tiene 13 años, es que tiene 14, es que tiene 12, qué sé yo. Y muchas veces lo dejamos como a ese límite y no prestamos atención. Entonces, yo sé, por ejemplo, que tu mamá se alertó en algunos momentos por algunas formas y expresiones que tú utilizabas, ¿sí? Y por ese como mal manejo de estrés que tenías, digámoslo así. Y muchos papás está muy bien que busquemos esa ayuda, que busquemos estas acciones, ¿sí? Pero muchas veces necesitamos prestarle un poco de atención al fondo. Entonces, que en este caso el fondo era como la etiqueta, ¿no? Y estamos quizás hablando de algo más sencillo, ¿no? Que es como la etiqueta, pero podemos tener casos más complejos en casa. Así que, pues, miremos, revisemos hacia adolescentes como nuestra recomendación de hoy, que les doy, digo, de forma profesional. Pero, Catalina, cuéntame en qué momento empiezas a descubrir, o sea, digamos así fue desde la infancia, como ese caminar de la infancia hacia la adolescencia, o en qué momento tú como que empiezas a descargarte un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede más? Bueno, hubo un momento pues mi mamá o mis papás son separados, entonces hubo un año en el que mi mamá hizo el ejercicio de todos los viernes de noche dormíamos las tres, o sea, mi mamá, mi hermana y yo, en la misma cama. Y entonces ella empezó a hacer el ejercicio de preguntarnos cómo nos fue, de preguntarnos cómo nos sentíamos. Sí, o sea, hizo el ejercicio de conectar con nosotras como mamá y nosotras como hijas. Y se empezó a preocupar más como de cómo se sintieron con esto que pasó, si tuvimos una discusión, por ejemplo, en la semana. Entonces, o sea, no es de igualarse y de hacer charla de amigas, pero sí es dar un espacio, o a mí me sirvió mucho ese espacio en el que yo sentía más cercana a mi mamá, en el que yo dije, bueno, cualquier cosa que me pase, yo sé que le puedo contar a mi mamá y que pues ella me va a ayudar o ella va a estar ahí, o sea, como apoyándome, o sea, no digo en cosas negativas, o sea, de que me vaya a alcahuetear, como uno dice, pero sí en el sentido en el que, o sea, mi mamá empezó a mostrarse como incondicional. Entonces, ya si yo sentía que teniendo esta etiqueta o no, porque es incluso creo que habíamos hablado un día, que yo decía, no, si yo no tenía esta etiqueta, entonces ya sentía que mi mamá no me iba a querer. Y no era que ella me lo hubiera dicho así, de que no, es que si usted no me trae un cinco a la casa, no le voy no la voy a querer mal. No, era más como mi creencia de niña, ¿sí? Porque sentía yo quizás veía que ella estaba más feliz cuando yo hacía ciertas cosas o no. Y bueno, en ese momento en el que yo decía de que hacíamos como la charla a las 3, mi mamá como empezó a conectar con nosotras y empecé yo a sentir, mi mamá igual me va a querer así yo sea X o Y. O sea, seguía auto exigiéndome estar acá, incluso hasta 11. Sí, pero no era en un nivel como, o sea, como al principio, sí. Sí, no, y volvemos al tema, o sea, autoexigirse ciertas cosas o ser responsable está muy bien. Y es que incluso en un momento ya aunque te estresabas, parte del día a día era eso, ¿no? Como ser responsable y eso está muy bien, está perfecto.
El problema es cuando esto se convierte en una carga o en un problema, ¿sí? O sea, cuando, es decir, hay un mal manejo de estrés o hay una tensión realmente tan fuerte que reaccionas, como tú decías, que de pronto en algún momento te pegabas, o sea, de pronto no era una agresión como lo que conocemos de cutting o de cortar, pero sí había como una autolesión un poco, ¿sí? O quizás había momentos donde gritabas así como medio desesperado, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que como alertarnos un poquito. Catalina tiene 18 años, ella está jovencita y realmente quería que compartiéramos esta experiencia por el mismo hecho de que ella está muy cercana a la, o sea, es decir, esto pasó hace 4 años atrás, digámoslo así, 5 años atrás hacia acá, bueno, no sé, o sea, no hace mucho tiempo, o sea, si yo cuento mi experiencia de mi adolescencia, no, yo tengo que correr 20 y pico de años para atrás, ¿sí? Y no tiene tanto sentido porque son otras generaciones. Entonces, por eso queremos compartirla un poco. Yo sé que quizás en casa, si eres de pronto un adolescente que estás experimentando algunas cosas y tú dices, no, pero a Catalina no le pasa nada, o sea, es grave lo que me pasa a mí. Entonces, este momento, esto no tenemos la intención de decirte que lo tuyo es más fuerte o menos fuerte, o lo de Cata es más fuerte o menos fuerte, no. Lo que queremos es que si tú te estás sintiendo en un momento como en desespero, como que sientes que tienes una carga o que estás lidiando con algo que no puedes o no sabes cómo hacerlo, te invito a que trates de buscar a la persona más segura que tengas a la mano. Entonces, Cata no te sea algo importante, es la recomendación para los papás. Cambió, muchas cosas cambiaron para ella el día que su mamá hizo una forma o una acción que generó una mejor conexión con ella, ¿sí? Entonces, esto como papás lo podemos hacer. Y yo me imagino que ella no estaba pensando en esto, simplemente actuó como mamá y funcionó en este caso para Cata. Entonces, como eso. Ahora, Catalina, así como para dar ya cierre a la idea, ¿sí? Hay algo que de alguna manera, que en otro tema vamos a hablar de pronto más ampliamente de esto de niños buenos y niñas no, sí, no buenas, llamémosle, sí, o malas, o niños o niñas buenas, sí, y tú te convertiste casi en esa línea de las etiquetas, especialmente en la parte de educativo, te convertiste como en la niña buena, en la niña que se tiene que cortar bien, en la niña que sí, que hace las cosas bien. Entonces, cuéntanos allá como para dar una idea, ¿qué le dirías a todos los adolescentes que sienten la presión de que tienen que ser como niños buenos, que tienen que ser como bien portados? Entonces, ¿qué les recomendaría a ellos sin irnos al otro extremo de que sean irresponsables? Exacto. Bueno, lo que yo les recomiendo es que pongan su valor o su autopercepción, autoestima, valga la redundancia, en ustedes mismos, porque solo así podremos autopercibirnos o amarnos tal y como somos y no por lo que nos dicen o por las notas que sacamos, porque si ponemos el valor en cosas que no podemos controlar muchas veces, como por ejemplo que nos digan algún halago o alguna etiqueta, pues empezamos a desligarnos y empezamos a dejar el control en otras personas y no en nosotros mismos. Lo otro que pues quizás les recomendaría es adquirir un hobby, porque muchas veces cuando uno está solo colegio, y lo digo porque ya después que me gradué yo dije, pero no era para tanto, no, sí, o sea, hay un mundo más afuera del colegio. Y fíjate, perdón que te corte ahí, Cata, y es que, ¿por qué tú dices eso que hay un mundo fuera del colegio? Porque casualmente la presión que tú habías ejercido tenía que ver con lo académico, o asociaste que esa inteligencia, esa niña juiciosa, esa niña bien portada, tenía mucho que ver con lo académico. Entonces, tu vida se centró, tu vida se centró en el colegio. No quiere decir que tú desviroles el colegio y mires para otros lados y hagas lo que quieras, no. Pero se trata de que tú vivas el colegio, pero también puedes vivir tu propia vida, ¿sí? Con familia, con todo. Ahora sí, síguenos contando. Y bueno, adquirir un hobby o quizás porque yo veía muchas amigas que hacían deporte, o sea, que estaban en patinaje o que hacían ciclismo. Y siento yo que quizás ellas no tenían o no veían la presión del colegio como tan fuerte, porque quizás los estudiantes que están ligados con el patinaje, entonces ya como que a veces se estresan más por el patinaje, pero, o sea, tampoco es ese extremo, sino es como, o sea, tratar de llevar o de empalmar las dos cosas, un hobby y el colegio, para no centrarnos o no cerrar nuestra vida o nuestra adolescencia en solo colegio. Sí. Y yo diría algo más, por ejemplo, y es que invitar a que proyecten su vida. Sí, a que hagan, si tienen un proyecto de vida y ustedes están en 9º grado, por ejemplo, qué sé yo, octavo, hasta incluso más chiquitos,
pero tienen como un proyecto, unas ideas. Yo recuerdo a un familiar que él desde muy pequeño inventaba cosas como emprendimientos, ¿sí? Y hoy en día él tiene su propio emprendimiento, también hace sus trabajos, pero fíjate que él es eso, como esas cosas alternas donde se puede proyectar y no se concentra quizás en una sola cosa. Y en este caso, Catalina, que quizás tú puedes decir, bueno, es que ese fue un dilema mío, que me concentré demasiado en algo, ¿cierto? Y que si quizás lo hubieses hecho diferente, quizás lo hubieses vivido diferente. Pero, por ejemplo, habían cosas que Catalina hacía muy alternas al colegio, que a ella le gustaban mucho y las disfrutaba. Era como su relax, digámoslo así. Entonces, fíjense que sí funciona poner esas cosas alternas, porque aunque quizás no estás en patinaje como tus compañeras o de ciertas cosas más constantes, pero sí en esas pequeñas cosas, o recuerdo, por ejemplo, cuando recién tuve mi hija, ¿sí? Que yo iba y visitaba y eso la relajaba y esos 5 minutos de ella jugar con la pequeñita, eso era como un relax para que te gire. Entonces ella era como que ya, tía, necesito hacer la tarea, entonces mañana la hija y como que eso era un alivio. Muchas veces es cuestión de cosas sencillas para desconectarnos un poco de esa tensión. Entonces quizás es eso también, ¿no? Que los adolescentes, pues yo no recuerdo tan exactamente en mi adolescencia tan cómo era, pero en lo que percibo, en lo que tú dices ahora, es eso, como aprender a desconectar un poquito de esa tensión que tengo y como me voy a relajar un ratico de esta manera y vuelvo otra vez aquí a donde necesito estar. Sí, pues yo creo que también serviría el consejo para los estudiantes universitarios, ¿no? Uy, sí, Yo estoy por entrar a la universidad, entonces todavía pues no he enfrentado quizás estrés de la universidad, pero sí siento yo que tal vez hay estudiantes, obviamente hay carreras que son muy demandantes, o sea, que tienen mucho esfuerzo mental, mucho tiempo, o que hay trabajos súper largos y que sí, quizás, o sea, es obviamente un estrés mucho más grande que el colegio. Pero siento yo que también aplicaría aquí el hecho de desligar un poco de, pues obviamente lo que decíamos, tampoco es que se vayan a poner a perder el semestre, pero sí, o sea, a tratar de tener un hobby o algo que les guste a la par. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, mi carrera de comunicación, a mí algo que me gusta mucho es la cuestión de la costura. Entonces siento yo que es un hobby que me relaja o que puedo hacer, pues yo digo, mi carrera pues no, para mí no es tan demandante, ¿sí? Porque pues si uno las compara con una medicina, con una arquitectura, son carreras que uno dice, no, o sea, de verdad los que estudian esas carreras tienen que ponerle mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pero sí siento yo que tener un hobby ayuda mucho a desligarse o a no tener toda la concentración mental en eso, ¿sí? Porque quizás eso ya, o sea, como que uno se genera más presión Sí. al tener como, sí, como una responsabilidad de cumplir. Bueno, voy a tomar lo que acabo de contar Catalina, también que mencionó lo de la universidad, y es el hecho de que ella se tomó un tiempo, así como dicen popularmente un año sabático, pero en 2 años sabáticos, y no está mal. Ella fue por unas circunstancias ajenas, o sea, no es porque no haya querido, digámoslo así, pero la experiencia de Catalina con respecto a tener este espacio le permitió también un crecimiento, ¿sí? De madurez. Entonces, muchas veces también nosotros, quizás las etiquetas generan una carga, ¿sí? La carga, voy a hacer como un análisis acá psicológico. La carga de Catalina tenía mucho que ver con lo académico. Y yo recuerdo, no voy a contar mucho detalle para no delatarte tanto, pero yo recuerdo que cuando recién sale Catalina del colegio está como, no, yo quiero estudiar ya, yo quiero empezar ya. Y yo siento y percibo hoy en día y es que tenía que ver con esa carga académica, o sea, con esa sentir que era necesario estar estudiando, o sea, es necesario seguir estudiando, es necesario seguir calificando, teniendo calificaciones, teniendo logros, teniendo esto, porque si no, como que no hay vida o no hay forma. Pero las cosas no se dieron y eso sirvió para que durante ese tiempo yo tuviera una madurez, lo que hablábamos ahorita, en cuestión de que, o sea, de ver la vida con otros ojos. Sí, Perdón, de que la vida pues no se acaba si pierdo una materia, la vida no se acaba si me echan del trabajo, por ejemplo. O sea, ya por eso mandando a perder materia. no, sino, o sea, de ciertas cosas o ciertos obstáculos en la vida, uno tiene que empezar a mirarlos como de qué puedo aprender de esto, cómo se puede solucionar y no en que no, terrible, me voy a echar a llorar, sí, o sea, no digo que esté mal, yo lloré y llorar está, o sea, está bien emocionalmente hablando y aquí nos puede ahorita la psicóloga decir un poquito sobre el llorar, que llorar está bien,
pero sí siento yo que uno empieza a ver la vida con otros ojos de que, bueno, yo voy a poner mi felicidad, porque eso es otro tema, mi felicidad en mí y en el presente, y no quizás en algo que pasó y que se fue, entonces ya uno entra a la depresión o en algo que todavía no tengo, ¿sí? Entonces siento yo que eso también como que influye mucho. Sí. Fíjate, bueno, igual obviamente la vida no es perfecta, sí, la vida no es perfecta y Cata todavía tiene sus luchas, uno también tiene sus luchas, todos tenemos nuestras luchas, pero lo que yo siento que estos 2 años han ayudado en Cata es a ir creciendo, a ir madurando y otra cosa ahí fue que ella no se quedó quieta, es decir, no se quedó 2 años sentada en su casa sin mirando para el techo, no, ella hizo algunos emprendimientos, algunas actividades y cosas que han surgido e incluso todavía esto mismo, estamos trabajando ahorita aquí y ella lo está haciendo antes de irse a la universidad. Pero ¿qué queremos invitar con todo eso? Sí quiero, de verdad, como psicóloga, recomiendo siempre, si los chicos no tienen claro qué van a estudiar o qué van a hacer, es bueno a veces hacer unas pausas, pero pausas activas, ¿sí? O sea, pausas con un propósito. Entonces pausamos y vamos a estudiar inglés mientras nos definimos, ¿sí? Vamos a estudiar X cosa, porque por ejemplo, puede ser que me guste la medicina, un ejemplo, no sé. Entonces, no puedo arrancar todavía o no estoy seguro, pues entonces hagamos alguna línea cerquita a la medicina para evaluar si podemos por ahí, ¿sí? No, me gusta tal cosa, pero no estoy segura, o me gustan 3 cosas. Bueno, trabajemos en esas 3 áreas, a ver cuál de las 3 realmente me interesa, para irnos como más seguros a estudiar algo. Yo siempre invito a hacer como muchas cosas alternas, ¿sí? A los chicos que están saliendo del colegio, a los chicos incluso de la universidad, que busquen estos espacios de tal manera que puedan también aprovechar y tener nuevas experiencias, ¿sí? Que los enriquezca como persona. Entonces, si tu hijo o hija tiene unos 15, 16 años, realmente está jovencito para enfrentar muchas cosas de la vida. No es que no pueda hacerlo, yo estoy segura que Cata hubiese podido en cuestión académica, pero en este momento, y Cata lo ha manifestado así en conversaciones internas, ¿sí? Donde sabemos que ella ya va a asumir la vida universitaria de una forma muy diferente a como lo tenía en su mente hace 2 años, ¿sí? Y va a ser mucho mejor, porque va a lograr hacer sus logros académicos, sus alcances académicos, pero personalmente también su desarrollo va a ser mucho mejor. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí nuestro tema del... Nos desviamos un poquito al final, nos pusimos a hablar de la universidad, pero bueno. No, porque, pues en este caso, por lo que la etiqueta tuya cargaba dentro de lo académico. Sí. Entonces, en este caso, ¿por qué de pronto nos fuimos por esa línea también? Porque es que hasta allá se puede arrastrar, ¿sí? Sí. Y puede presentarte un momento donde te vas a sentir igual de incapaz, donde te vas a sentir igual de... Y es toda la carga de la etiqueta. Entonces, es un trabajo constante donde tienes que soltar las etiquetas, ¿sí? Y decir, no, yo no valgo por la etiqueta, sino... O sea, es decir, por ejemplo, yo no tengo mi logro para que me digan inteligente, sino yo tengo mi logro porque yo he trabajado, he hecho todo mi esfuerzo, he hecho mi dedicación y estoy haciendo algo, sí, para alcanzar ese éxito que quiero, no para que me digan que soy inteligente o no para que me vean o no para que me amen, ¿no? Sino porque yo quiero eso para mi vida. Bueno, eso en las etiquetas, entre comillas, recuerden, porque no son ni positivas ni negativas, pero entre comillas para las etiquetas positivas, como inteligentes, ¿sí? A todos esos que nos hacen como buenos niños o buenas niñas, ¿sí? Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre las no tan positivas, las negativas, y ahí yo les voy a contar un poquito más. ¿Quieres contarnos algo más, Cata? No, pues yo creo que ya, igual, si nos desvemos fue por ahí. Para alguien va a servir este tema. Sí, yo creo que sí. Igual nosotras encantadísimas aquí que nos sigan acompañando. Recuerden, suscríbanse, ¿sí? Compartan. Si usted considera que este tema, esta conversación le sirve a alguien, compártala. Bueno, vamos a contar tu historia si así tú lo quieres. ¿Cómo lo haces? Nos envías tu historia por medio del correo que te vamos a dejar aquí en el enlace. Entonces, es muy sencillo, tú nos cuentas, obviamente, detalles como, por ejemplo, edad, el género, ciertos contextos, ¿no? Si fue en familia, fue en el colegio, fue algo, o sea, que pueda ser claro para nosotros los detalles de tu historia, para que no solo la contemos, sino podamos también reflexionar sobre ella. Y si es el caso, también hablar desde la parte profesional, qué podemos trabajar ante esa situación X que te pasó. Si tú eres una persona, como de pronto Cata, ¿sí? Que tuviste una vivencia X y sientes que has superado, o sea, ha cambiado, o la madurez te enseñó muchas cosas y no la quieres contar también porque le puede servir a otra persona, igualmente te invitamos a que nos escribas, ¿sí? O que nos des un saludito por ahí. Recuerden comentar aquí abajo, así que ahí les dejamos todos los links para que se suscriban. Sí. Bueno, yo quisiera agregar
que pueden hacerlo con su nombre o pueden dejar la historia anónima. O sea, porque igual queremos es, pues, ayudar, ¿sí? Pues mi tía desde su profesión de psicóloga, porque quizás hay problemas y no piensen que hay problemas tontos o que hay problemas que no vale la pena contar, porque así sean grandes o pequeños, entre comillas, son problemas. Y quizás algunos problemas para algunos dicen, no, eso, o sea, sí, yo lo puedo superar súper fácil, pero puede haber más de una persona preocupada por cierto tema y quizás esta historia le puede servir a otras personas. Igual, si quieres contarnos tu caso, un caso específico, o quieres de pronto alguna recomendación o consejo, también nos lo puedes escribir. Yo siempre recalco es que me den contexto, ¿sí? Porque a veces dice, tengo un hijo de 8 años y me pasa X y Y. Pero entonces cuéntame un poco más, es decir, él está estudiando, en qué curso está, dónde incluso, de qué nacionalidad son. Sí, si no quieres de pronto dar mucho detalle personal, por lo menos decir de Sudamérica, de Centroamérica, cosas así donde yo pueda también contextualizar las culturas, ¿sí? Entonces, si quieren de pronto de alguna manera un apoyo, claro que pueden mandar un mensaje con gusto en lo que no sea posible, porque no sabemos hasta dónde tengamos la facilidad de contestar con rapidez, pero en lo que sea posible vamos a ir contestando sus mensajes. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo. En el próximo, va a ser en un ratico, así tal cual nos vemos a hacer. Porque es la segunda parte. Es la segunda parte del día de hoy. Recuerda hablar sanamente. Chao. Chao.